Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. República Dominicana, muy buenos días. Aquí estamos en martes, un martes lluvioso. De repente empezó a llover en todo el Gran Santo Domingo y como que nadie estaba esperando esta lluvia, como nadie está esperando algunos eventos naturales que podrían ocurrir en el país y que a mí me ha preocupado mucho. Se ha puesto de moda en estos días y se ha hecho después de la advertencia del presidente o director del Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En una entrevista en el fin de semana, yo creo que puso el dedo sobre la llaga, sobre un tema al que nosotros le hemos corrido durante mucho tiempo, pero que expertos han hablado y se han referido al mismo con mucha preocupación esta que debe ser compartida además por las autoridades que deben intervenir, y es la posibilidad de que nosotros podamos tener un evento como un gran terremoto pendiente en República Dominicana, no porque vamos a ver la ira de los dioses, sino porque tenemos fallas que así lo determinan, como ha ocurrido en otras épocas. Y el asunto se ha extendido mucho más cuando escuchamos entonces al director del Centro de Operaciones de Emergencia, también a otro experto que es Osiris de León, Juan Manuel Méndez de su lado, Osiris de León por el otro, admitiendo ciertamente lo que había dicho el señor Ramón de la Noy del Sismológico de la UAS respecto a que nosotros corremos el riesgo de tener un gran terremoto que está pendiente porque tenemos unas fallas ahí que así lo establecen. Y lo decía con un elemento que es el que a mí me está preocupando. Estos son temas que no son como muy chulos, la gente no le pone mucha atención porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, y yo quisiera que ese innombrable no llegara manifestado de esa forma. ¿Sabe por qué? Por lo que decía precisamente el director del COI en el día de ayer. Él establece que la población dominicana no está ni mínimamente preparada para actuar ante un sismo. Y yo, la verdad, cuando veo que lo denuncian desde las autoridades y desde quienes tienen que presionar para que empiecen a concientizar y a orientar a la población, entonces tú no entiendes. Ellos dicen que no existe todavía. Óyeme, en el país todavía no existe un mecanismo que pueda establecer el día y la hora en que pueda ocurrir un terremoto, y ahí entonces, como parte del debate que se ha desatado en estos días precisamente por las declaraciones en una entrevista que se hizo a De la Noy, entonces ellos instan a que la población conozca las recomendaciones de los organismos de socorro y de prevención frente a fenómenos naturales como del que estamos hablando, y que posiblemente podría impactar a la República Dominicana, para que la gente entonces aprenda a resguardarse. O sea, tú me estás diciendo que un país como el de nosotros, donde tenemos un tema tan serio de educación, donde tenemos un tema tan serio, que la gente tú tienes que incluso con eventos como por ejemplo los huracanes, a lo que nosotros estamos acostumbrados cada año, y si no hemos tenido fenómenos con expresiones tan furiosas como en otras ocasiones, pues siempre estamos a la expectativa. Ni aún así, frente a fenómenos como este, la gente le pone mucha atención en términos de la prevención. Lo va a hacer con algo que no es lo usual aquí en República Dominicana, aunque claro está, tenemos grandes terremotos en la historia, grandes terremotos que han destruido totalmente
ciudades como fue el caso, por ejemplo, de María Trinidad Sánchez con el maremoto que se produjo después de un gran terremoto, lo que ocurrió en 1946, pero no es lo que usualmente nosotros vemos. Entonces, más que decirle a la población, vayan, infórmense, yo creo que lo que hay es que iniciar una campaña de concientización y de educación. Este país tiene, dicen ellos, los técnicos, 14 fallas sísmicas activas. Y desde el año que hacemos referencia, 1946, aquí no se presenta un terremoto de gran magnitud. Y hace mucho tiempo que se está hablando de esto. Entonces, un poco se activaron las alarmas respecto a qué hacer con el terremoto del 2010, ¿verdad? En Haití, que sucedió y el que se esperaría en República Dominicana estaría producido precisamente por esa misma falla que tiene el territorio dominicano. Debió servirnos de experiencia y a estas alturas, después de cuándo, de 24 años ya, 2010, 2020, 14 años después del terremoto, 15 años. Yo creo que nosotros en esos 15 años debimos aprender para que la gente sepa qué hacer frente a un evento como este. Las informaciones de este señor del COE hablan sobre planes de contingencia que estén relacionadas con esos fenómenos, y aunque sabe que se requiere que las personas aprendan más sobre el comportamiento de un sismo, el director del COE, que no es el que tiene la responsabilidad, vamos a decirlo, de emprender ese proceso de educación, sino que yo creo que tiene que ser la confluencia de muchas instituciones que tengan que ver con esto, pero la población dice debe seguir siendo formada por medio de escuelas y las universidades, y efectivamente es así, donde tenemos esos grandes conglomerados que de paso son los que se hacen más vulnerables frente a situaciones como esta. Entonces debe aprovecharse también, señores, para empezar a concientizar. Y yo digo, y la verdad lo digo desde la más profunda preocupación, ¿cuándo nosotros vamos a comenzar, por lo menos, porque no tenemos las herramientas ni los mecanismos para evitar que un evento de esa naturaleza nos pueda afectar en el país? ¿Cuándo nosotros vamos por lo menos a darle las herramientas a la gente para que al menos sepa qué hacer frente a una situación como esta? Y la tragedia, en términos de pérdidas de vidas humanas, pueda ser de una menor magnitud. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Qué están esperando las instituciones que tienen la responsabilidad de todo eso? ¿Cuáles son esas instituciones? ¿Qué están haciendo y cuándo va a empezar entonces a activarse respecto a un problema que es serio, muy serio? Sigue siendo tema todavía de discusión, cambiando un poco en estos minutos que nos quedan, lo que ocurrió aquí en el país, que yo creo que es algo que tenemos que seguir hablándolo, porque no puede pasar inadvertido respecto a USAID, participación ciudadana, periodistas que fueron señalados, las verdades o las mentiras que mediatizaron esta situación, y por supuesto la encomienda dirigida, yo creo, de manera peligrosa, a mermar una parte importante de la sociedad, que es los periodistas, el periodismo responsable. El caso del que estamos hablando y el involucramiento de ese grupo de periodistas demuestra que nosotros ciertamente vivimos en esa era de la posverdad, y esa posverdad, que no es otra cosa que hace mucho tiempo que se utiliza, y se utiliza, como decía la colega Millicent, la escuché referir, y qué bueno que hacía la referencia desde el 2016, cuando la autoproclamó como palabra del año la Universidad de Oxford, y que describe, por supuesto, posverdad, las emociones por encima, y las creencias personales, por supuesto, por encima de los hechos objetivos. Y esto aplica perfectamente para lo que nosotros hemos vivido en estos días, y sobre todo después de ver el grave error cometido por la persona, que no quiero siquiera hacer referencia de su nombre, desde donde salieron el confesor autor de esa falsa noticia, vamos a decirlo así, que sirvió de base a toda una campaña difamatoria que mantuvo en ascuas la reputación y el buen nombre profesional de un grupo de periodistas que parece que su grave error
parte de, y lo decía él, de la efervescencia nacionalista derivada del momento político. Y como él lo admite, nació de la efervescencia nacionalista derivada del momento político, evidentemente que es una posverdad tal cual está definida. Y yo creo que eso es grave, muy, muy grave, porque yo creo que 9, 10 días después, lo que ha dicho, así nada más, sin que eso sirva de reflexión, yo creo que es totalmente inaceptable. Porque ese error hay que decirlo y hay que remarcarlo. Y lo remarca hoy Claudio también cuando refiere el tema. No fue solo suyo, sino que también hubo un grupo de personas que lo estructuraron, que lo alentaron, probablemente que lo financiaron. Entonces, no esperemos que esos que lo alentaron y que quizás lo financiaron salgan a dar la cara frente a una situación tan grave. Efervescencia nacionalista, yo no entiendo qué es lo que me quieren decir, pero según el personaje en cuestión, lo indujo a equivocarse sin querer, dice él, sin querer, aunque yo no lo considero una persona tan sonsa, para no decir tonta, lo indujo entonces a que produjera un error o una equivocación de esta magnitud y que no haya sido más explícito, pero probablemente también hay otras excusas respecto a esto, aunque vale señalar que ha estado muy vinculado porque se montaron en la ola casi con un odio terrible, un grupo de personas que se llaman ultranacionalistas, que tienen tanta cortedad, pienso yo, en el entendimiento como muchas razones y mucha violencia y mucha carga de odio y de inquina respecto al tratamiento de un tema que yo creo que es una preocupación de todos. Y se montaron en la ola con el tema migratorio, con la cantidad de haitianos que migran a República Dominicana, que ningún dominicano, ninguno de nosotros aplaudimos esto. Ninguno lo aplaudimos, porque yo soy una a la que me han señalado que como pro haitiana, porque todo lo retuercen y todo lo manipulan, y tú o tienes que repetir como papagayo lo que dicen esos ultranacionalistas, o si no, entonces tú eres un enemigo de la patria. No, yo tengo tanta preocupación por mi patria como la tienen ustedes, que nosotros veamos entonces el tema o las causas del problema como las causas a atacar, que se han distorsionado en el tiempo, no me hace a mí ni pro ni anti, que yo creo que debemos empezar a dejar de hablar de pro o de anti, en este caso de nuestros vecinos que comparten esta isla, que son los hermanos haitianos. Y yo digo hermanos haitianos porque son seres humanos como somos nosotros. Entonces hay un problema de fondo que tenemos que ver, y ahí está la disensión que se ha tratado desde ese litoral con mucha rabia, con mucho odio, con mucha distorsión, en una situación que puede tornarse bastante peligrosa. Y eso, por supuesto, fue perfectamente empalmado con lo que ocurrió en estos días respecto a acusar a un grupo de periodistas de ser agentes de USAID. En resumen, ese grave error de este personaje que admite la difamación debería tener consecuencias, digo yo. Sí, debería de tener consecuencias, porque si eso se queda aquí así, entonces yo creo que podemos vivir situaciones que pudieran ser y provocar mucho más daño que la que ya se han hecho respecto al caso de estos periodistas que han sido acusados, en este caso ese grupo, pero yo creo que es simplemente una selección y expresión de otros problemas de fondo que de verdad debemos empezar a mirar y a medir respecto de las consecuencias. Yo estoy muy preocupada con todo esto, estoy muy preocupada con el tema de las migraciones, pero también estoy muy preocupada por los traficantes de la crisis que se montan en la ola, y se está creando una situación de mucha crispación dentro del país que llega en muchos casos, señores, hasta la agresión física, por si ustedes no lo sabían. Mientras tanto, vamos a pedirles que le den like a esta transmisión y que la compartan, que se cuiden, porque parece que vamos a tener un martes lluvioso. Así comenzó las mañanitas de este martes, que ya es 18, señores, del mes de febrero. Estamos ahí en la curva final de terminar el segundo mes del año. Increíble, si estábamos en Navidad el otro día. Vamos a cuidarnos de las lluvias y vamos a agradecer, como siempre, a la farmacia GBC,
con su 20% de descuento. Eso es en todas las sucursales y en todos los medicamentos. Pedirles a ustedes que si no se han suscrito, que se suscriban a este canal de YouTube. Mañana nos reencontramos de nuevo en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Hasta mañana.